Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 a través de emisoratlántico.com.co, zonacero.co, seguimiento.co, lalibertad.co y también nuestro canal aliado CTV Barranquilla. Cuando comenzó el año pensábamos que iba a ser el gran año para el puerto de Barranquilla. Incluso los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, fueron excepcionales, pero ya llegando al pico de marzo comenzamos a vislumbrar problemas con la draga china que hoy está encargada del mantenimiento del canal de acceso al puerto local. Y con las fuertes brisas la situación se complicó mucho más. El calado del canal ha ido bajando paulatinamente y se han estado desviando embarcaciones a los puertos de Santa Marta y Cartagena. Algo que a finales del año pasado y en el primer trimestre del año parecía algo que ya era historia. Pero volvimos a los problemas. Hoy tenemos invitado al doctor Lucas Ariza, el director ejecutivo de Azoportuaria, para conversar con él sobre este asunto. Doctor Lucas, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo. Hola Jorge, un saludo muy especial a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, ¿le podría describir a los televidentes, a las personas que nos están viendo en este momento, cuál es la situación del puerto con este contrato que ha hecho Findeter y Cor Magdalena con los chinos? Sí, Jorge, yo creo que tú haces una muy buena introducción. De hecho, hace unos 3 meses estuvimos conversando acerca de las buenas perspectivas que teníamos para el puerto de Barranquilla. Como bien lo mencionas, el primer trimestre fue un primer trimestre histórico, a pesar que ya en marzo se presentaban los problemas. Uno, del calado, y dos, pues, de este tema de la pandemia mundial. Fue un primer trimestre histórico. Hace un poco más de un mes celebrábamos que Cor Magdalena y Findeter habían contratado el dragado permanente en la ciudad de Barranquilla. Se lo ganó la firma que tuvo el contrato el año anterior, que a pesar de algunas dificultades, pues fue un contrato que se pudo ejecutar de buena forma. Pero pues nos encontramos con que primero por temas climáticos, luego por temas del COVID, luego por temas de los pilotos, luego por cualquier cantidad de motivos, pues el avance del contrato ha sido bastante pobre. Y esto se tiene que medir en términos de resultados. El resultado y lo que está en el contrato es que la draga o el contratista tiene que garantizar unas profundidades para un calado operativo de 10.2 metros. Y desde que inició el contrato hemos venido bajando. Hoy estamos en un calado de 8.6 con una alta probabilidad de que siga deteriorándose porque la draga no está funcionando, no está trabajando. Óigame, entonces esto es un poco la situación. Hay un contrato vigente, pero pues el contratista por X o Y motivo no está cumpliendo con su obligación contractual. Doctor Lucas, pongámonos en contexto. ¿Cuál es la diferencia? La misma draga nos tenía un canal excepcional a finales del año pasado y a comienzos de este, y de la noche a la mañana cambian todas las cosas. La draga, algunos la consideran muy pequeña, que no se adapta a las condiciones climáticas de Boca de Ceniza por efecto de las brisas. ¿Qué cambio hubo entre aquella época y esta? Pues digamos, mirándolo objetivamente, los únicos cambios han sido pues que las condiciones meteomarinas han sido distintas. Digamos, en marzo sí tuvimos mayores brisas y mayor oleaje. Y ellos hicieron un cambio de tripulación, entiendo que en noviembre o en diciembre. Entonces, esos son los únicos 2 factores que pudieran estar, digamos, afectando, impactando el desempeño de la draga. O que no está preparada para trabajar en el sector crítico, en estas condiciones meteomarinas que son normales y que estaban en el contrato, digamos, vislumbradas, como que son épocas de fuertes brisas y demás, o que hicieron un cambio de tripulación, un cambio de capitán y no tienen la idoneidad. No le veo, sinceramente, ninguna otra explicación. Sí, porque, o sea, podemos decir que la draga sí funciona porque hizo un buen trabajo el año pasado y a comienzo de este. Si cambian la tripulación con la misma draga, debe ser la tripulación la que no está funcionando. Debe ser la tripulación o que la draga no está en condiciones para trabajar con las brisas y con el oleaje. Que eso es algo que uno entiende porque esta época es crítica y es difícil, sobre todo marzo. Y entendemos que en la zona donde está ubicada la sedimentación las olas son mayores porque como hay menos profundidad y la ola es energía y es agua, entonces la ola crece más. Pero también hay que decirlo, en el mes y algo que lleva el contrato han habido ventanas para poder dragar. Sí. El contratista lo que ha manifestado es que necesita por lo menos 4 o 5 días para dragar de manera ininterrumpida y que esto sea eficiente.
Pero ahí es la gran diferencia que tenemos de criterio, es que el contrato no dice eso, el contrato dice que cuando haya ventanas, cuando las condiciones sean adecuadas, tienen que salir a dragar. Y no lo han hecho, o lo han hecho de manera muy precaria, muy poca, a tal punto que, como mencionaba anteriormente, estamos a puertas de una posible nueva restricción. Sí, óigame, ¿y cuántas embarcaciones han tenido que trasladarse a los puertos alternos o cuántas han tenido que aligerar carga para entrar o salir del puerto? En el mes de marzo, que también coincido contigo, pensábamos que eso era un tema superado. En el mes de marzo tuvimos 5 desvíos y 2 embarcaciones que tuvieron que salir con menor calado. Y esto, digamos, es lo que se registra como un desvío, es una embarcación que venía directo al puerto de Barranquilla y tuvo que aligerar su carga en otros puertos alternos. Pero hay otra estadística que no se lleva y son los buques que vienen con menos carga debido a la restricción. Y ahí hemos hecho una cuenta y en el mes de marzo esto impactó a las terminales de Barranquilla en cerca de 80.000 toneladas que dejaron de ingresar. Esto, para ponerlo en contexto, esto es cerca de un poco menos del 10% de la carga que entró en marzo. Si no hubiéramos tenido esta situación, el mes de marzo hubiera sido el mes más alto de movilización de carga para el puerto de Barranquilla, con todas las situaciones adversas de calado y de la pandemia mundial. Entonces, ahí también la impotencia y la frustración que nos da en medio de una situación económica y a nivel de comercio internacional bien compleja, pues no tener un puerto en óptimas condiciones para poder responder a las necesidades de la ciudad. Esta ciudad necesita de su puerto para garantizar el abastecimiento de alimentación, de insumos médicos, de toda la dinámica económica, de la poca que hay, porque pues sabemos, y pues una restricción adicional pues nos pone en una situación muy difícil. De ahí el llamado que hemos hecho reiterativamente al contratante, a los dueños del contrato y a los responsables por esta situación, para que le exijan al contratista. Lo que ocurrió el jueves, en donde la draga tuvo un incidente en Bocas de Ceniza, miércoles uno entiende que fue un accidente, pero entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse si es que la draga no está preparada para trabajar en ese sector, entonces no idóneo, o si la tripulación no tiene la idoneidad para trabajar en esas condiciones. Y lo que nos molesta un poco es que esas condiciones son predecibles, tan predecibles que están expuestas en el contrato, que la época de enero, febrero y marzo son épocas de fuertes brisas y de fuerte oleaje. ¿Qué dice Cor Magdalena y Findeter, que son las entidades nacionales que están detrás del contrato? Pues ellos, digamos que han entendido la situación, nos manifestaron que iniciaron un proceso de incumplimiento al contratista por un día que no accedieron a dragar, habiendo condiciones. Ahí tenemos una diferencia y es que nosotros consideramos que han sido más de un día en los que han existido condiciones para dragar y que digamos que más que un incumplimiento debería ya el contratista tener más de un incumplimiento. O sea, ese es el llamado que hemos hecho, que ejerzan todas las presiones y todas las figuras que están en el contrato para exigir el cumplimiento del mismo. Hoy, digamos, nos han dicho también que la draga el día martes, el día de mañana, ya está operativa, pero pues digamos que contractualmente ellos tienen que garantizar la obra por la cual le están pagando, por la cual los contrataron. Entonces, si esta draga no lo puede hacer, pues que busquen alternativas, que miren si traen otro equipo, si subcontratan otra draga. Pero un poco lo que nos frustra es que pasa el tiempo y que pasa el tiempo y si no es una razón es la otra. Pero lo cierto y la evidencia es que todo el esfuerzo que se ha hecho no se ve transmitido en resultados. El resultado que tenemos es precario para la situación del puerto de Barranquilla. Doctor Lucas, volvemos a lo de siempre. Draga propia para el puerto de Barranquilla. Sí, definitivamente, pues digamos que estábamos trabajando en una draga permanente. El año pasado nos dio resultados. Yo pienso que de todas formas no se puede decir que la figura o que el contrato no es el adecuado. Aquí lo que está fallando es el contratista Sí. y la exigencia que se le debe hacer al contratista. O sea, el contratista está incumpliendo el contrato y lo ha venido incumpliendo. Y esto, pues no quiero repetir lo mismo, pero esto trae grandes afectaciones finales a la industria que depende de la importación y la exportación por el puerto de Barranquilla. Nos costó bastante volver a recuperar la confianza de armadores, de importadores, de exportadores y como lo decíamos anteriormente, el año 2020 pintaba muy bien para el puerto de Barranquilla,
pues obviamente el tema de la pandemia no lo controlamos, pero el tema del calado sí es algo que se puede controlar y que se debe controlar y que era predecible. Esta situación de las fuertes brisas era predecible. Entonces el contratista conocía, porque tuvo acceso a unos términos de referencia en donde se mencionaban que había una época de fuertes brisas y de fuertes olas y que él tenía que disponer de un equipo apropiado para eso. Obviamente nadie le está diciendo que si hay olas de 3 o 4 metros vaya a meterse a poner en riesgo la embarcación y a poner en riesgo la tripulación, pero la gran diferencia y la gran molestia que tenemos es que en el transcurso de lo que lleva el contrato han existido ventanas suficientes para salir a nadar y no se han aprovechado. Y esta que se estaba aprovechando, pues la draga tuvo un accidente. Eso es lo que nos pone digamos, en esta situación. Bien, mire, yo cierro esta entrevista con lo siguiente. Tenemos un compromiso a mediano plazo y es que el puerto tenga su propia draga. Es el sueño que tiene Barranquilla. Y el otro, a largo plazo, es el puerto de aguas profundas. Debemos tener ese puerto, yo no sé cuándo y de dónde vamos a sacar los recursos porque eso vale mucho dinero. Pero tenemos que pensar en esas dos opciones. Draga propia y un puerto de aguas profundas que podría quedar allá donde ya lo tienen ubicado, donde hay estudios, pero donde no hay financiación. Creo que eso está un poquito demorado ahora, sobre todo por la pandemia y la situación económica, no solo en que se encuentra nuestro país, sino el mundo entero, pero son los sueños que tenemos que llegar a cumplir. Doctor Lucas, muchas gracias por su tiempo, Sí, muy Jorge, amable. si me permites, Jorge, ahí digamos que el segundo punto tú lo has resumido muy bien. Eso es un tema que requiere cierre financiero y en estos momentos No lo hay. pues no lo hay, pero el primer punto de la draga propia, pues es un tema que siempre ha estado en la agenda, que digamos, debido a los buenos resultados que tuvimos el año pasado y el inicio de este año, lo dejamos un poco quieto porque pues Así también es. teníamos la garantía de tener una draga durante el 2020 y luego empalmamos con la APP, pero pienso o sea, aquí definitivamente el sector portuario somos los principales dolientes y estar en manos de otras entidades, aunque tienen la responsabilidad, pues es un tema que yo pienso que esta mañana lo dijimos con la palabra adecuada. Es frustración lo que sentimos, un poco de impotencia y pues queriendo pues que efectivamente las entidades ejerzan las presiones y los mecanismos que tienen a la mano para hacer exigir el contrato. No le veo otra salida. Y si eso pasa por subcontratar equipos, traer otro equipo, reemplazarlo. No sé, todas las alternativas tienen que estar sobre la mesa, pero es que el tema nos sigue preocupando y nos sigue afectando. Y en este preciso instante en el que la economía está como está, pues lo que más necesitamos es poder garantizar que los importadores traigan su carga para garantizar el abastecimiento y la alimentación de los barranquilleros y los atlanticenses, y que la poca exportación que hay pueda salir para que no se pare del todo la mía. Bien, señor. Muchas gracias, doctor Lucas. Lucas Ariza, el director ejecutivo de ASO Portuaria, hoy aquí en la entrevista 2020. Gente linda, muchas gracias por su tiempo. Nos puede ver en cualquier momento y en cualquier lugar. Será hasta la próxima.